Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas a distintos candidatos a los cargos de elección popular que tendremos este 11 de noviembre. Hoy día voy a entrevistar a un candidato a constituyente que nos va a representar en una de las zonas extremas de Chile. Ya tuve el honor de entrevistar a Poliana Rivera, que nos va a representar por la zona de Arica-Parinacota, en el extremo norte. Y hoy día voy a entrevistar un abogado que se ha dedicado a temas legislativos del extremo sur. Estoy hablando de Marcelo Torche Suárez, que va de candidato a constituyente por Magallanes. Estimado Marcelo, muchas gracias por darte el tiempo para conversar conmigo en este programa, donde hemos querido dar a conocer a la persona y también al candidato con sus propuestas. Así que te agradezco la disponibilidad y espero que para todos los que nos vayan a ver esto sea muy interesante y decidan a partir de esto y de otros actos de campaña que tú vas a hacer, votar por ti y que llegues a ser nuestro candidato, nuestro constituyente para la redacción de la nueva Constitución. Gracias, José Antonio. Bueno, aquí estamos muy contentos también de estar esta tarde contigo. Soy Marcelo Torche, candidato a constituyente por la región de Magallanes y la Antártica chilena. Soy abogado, como ya manifestaste. Tengo un par de magíster y creo que estoy con plenos conocimientos y capacidades como para representar muy bien tanto a la región como a nuestro sector en la Convención Constituyente. Bueno, y como muchos, a ti te ha tocado una vida a lo largo de todo Chile, porque estaba viendo que naciste en Temuco, te educaste en Santiago y trabajas hace ya bastante tiempo en Punta Arenas. Ya vamos a ver por qué Punta Arenas, cómo llegaste ahí, si fue por profesión, fue por amor. Eso siempre es una duda que a la gente le gusta saber, a lo mejor por ambas cosas. Pero ¿cómo fueron tus primeros años en Temuco y por qué estabas en Temuco en esa época? Bueno, yo nací en Temuco, vivía allá con mi mamá, con mi papá, porque los dos son de allá. Son de allá también, nacidos en Temuco. Mis dos abuelos tuvieron campo en su época, los dos los vendieron. Y mi papá trabajaba en ese entonces en Temuco, y bueno, estábamos allá. Por lo tanto, tuve una infancia hasta los 12 años, más o menos 12 años y medio, que fue en esa ciudad, muy agradable, por cierto, porque permite lo que permitía provincia en esa época, que era precisamente vivir a escala humana. Jugaba en la calle, entraba a la casa cuando nos llamaban a tomar once, cuando nos llamaban a comer, o cuando ya era demasiado tarde, escuchabas un grito y entrabas, digamos, pero estabas todo el día con los amigos, lo pasabas bien, podías hacer un montón de cosas, andar en bicicleta en la calle sin temor a que nadie te fuera a robar la bicicleta, ni a que te fuera a pasar algo. Así que tuve una infancia bastante simpática, típica de provincia. Y de ahí ya te trasladaste con tu familia seguramente a Santiago, terminaste tus estudios de enseñanza media en Santiago. Sí, efectivamente, trasladaron a mi papá por el trabajo a Santiago y naturalmente nos vinimos todos. Yo me vine trasladado al mismo colegio, además fue a mitad de año, así que terminé, digamos, los estudios tanto de enseñanza media como la universidad la hice completa en Santiago, naturalmente. Y también ahí empecé a trabajar y hice prácticamente toda mi carrera la hice en Santiago. Y tu papá, si no me equivoco, trabajaba en bancos. ¿Cómo es esto de ser hijo de alguien que trabaja en un banco y decirle, oye papá, no sé, ¿cómo es la bóveda? ¿Alguna vez te tocó conocer el banco por dentro? Sí, conocer el banco es súper entretenido, pero además tiene una serie de recovecos y cosas que para mí, que además era chico, era una cuestión espectacular. Ver esas bóvedas antiguas con unas paredes de metal, de acero, no tengo idea, con unos soportes, unos pasadores gigantes, era una cuestión que para mí era como de las películas de vaqueros. Así que era como era como esos bancos que llegaba a saltar Billy the Kid, yo me imaginaba ahí, era bien entretenido.
Y, y esta era una familia relativamente pequeña, una hermana, si no me equivoco, y tú. No sé cuál habrá sido la diferencia de edad, quién era mayor, quién era menor, disputas entre hermanos como suele ocurrir, o era todo tranquilo, pura paz. No, era bastante tranquilo porque con mi hermana teníamos diferencia de 5 años. Y la razón de que seamos una familia relativamente pequeña es esa, que mi mamá, cuando me tuvo a mí, ya tuve que nacer por cesárea, pues ella tenía un problema. Entonces, después de que nació mi hermana, definitivamente no se pudo embarazar nunca más. A todos nos hubiese gustado tener una familia mucho más numerosa. Mis primos, la mayoría de mis primos son 5 por un lado, 5 por el otro. Mi hermana, a su vez, tiene 4 hijos, así que... Pero en el caso nuestro fuimos 2 nomás. Y nos llevamos bastante bien, por la misma diferencia de edad. No se daba ningún tipo de pelea. O sea, ella nació, yo tenía prácticamente 5 años, 4 años y medio, 5 años. No había ninguna posibilidad de pelear. No sé, cuando yo tenía 10 años, ella era muy chica, tenía 5. A los 15, ella tenía 10. O sea, como nada que ver. A los 20 yo estaba en la universidad, ella tenía 15, estaba en el colegio, todavía no... La verdad que ahí la inflaba re poco. El problema era cuando tenía 25. Porque ahí mi hermana tenía unas amigas que eran estupendas, pero yo ya estaba casado. Muy bien. Ya, pero muy bien que uno pueda reconocer en otra, ¿no es cierto?, la belleza, pero siempre mantener la línea. Y tú ya llevas hartos años de matrimonio, casi tantos como yo. Yo ya voy a cumplir 30 años de matrimonio y creo que tú andas por ahí. Sí, efectivamente. Así es. ¿Y cómo fue ese primer amor que se prolongó en el tiempo y sigue siendo el mismo amor? ¿Dónde conociste a Javiera, tu esposa? Bueno, no fue el primer amor, naturalmente, porque tuve bastantes pololas en la vida y como que venía de vuelta de un verano bastante intenso y coincidimos por casualidad en la casa de una amiga, me gustó, le ofrecí ir a dejarla, me dijo que no me gustó que me dijeran que no, entonces insistí ahí hasta que me dijeron que bueno y de ahí le invité a salir. Y no Mira. Bueno, y las vueltas de la vida, porque no me comentabas que tu esposa es de origen puntarenense, magallánica. Ella es magallánica, ella nació acá en Punta Arenas. Por lo tanto, la mamá es de acá. Así que... O sea, una vez que llegaste a ejercer la profesión, ya te sentías como en casa, porque había toda una historia relativa a la familia de Javiera en la zona magallánica. Sí, lo que pasa es que yo empecé a venir desde que estábamos pololeando. Desde que estábamos pololeando yo empecé a venir para acá, para Punta Arenas. Generalmente me quedaba un buen tiempo en la casa de la mamá de ella. Así que, y después cuando nos casamos con mayor razón. De tal manera que desde prácticamente el momento mismo en que nos casamos, tanto nosotros teníamos nuestro propio dormitorio y luego nuestros hijos tenían también sus dormitorios acá en la casa de la mamá, que entre paréntesis es donde estamos actualmente viviendo con la mamá de ella, que además no puede ir sola, porque tiene 95 años. 95, mira. 95. Increíble el valor de la familia en este sentido, de la red de apoyo, la red de contacto, la relación tan cercana que tienes tú, en este caso, con tu suegra. Sí, bueno, de siempre. Así que no nos costó cuando nos vinimos, cuando me ofrecieron a mí el traslado a Punta Arenas. Le conté a la Javiera y me dijo a ojos cerrados, antes de hacer ningún análisis, ninguna cosa, me dijo, no, vamos, ningún problema, vámonos, partiro. Ella siempre había querido volver para acá, siempre no se habían dado las cosas como para que nos viniéramos, y en ese mismo minuto me dijo, ¿sabes qué? Vámonos, es el momento, es la oportunidad, y llegamos muy bien, porque si bien mi suegra está bien, ya no está en condiciones de hacerse cargo de sus cosas, que se las ve mi señora, entre otras cosas porque se ve tecnológicamente impedida.
Entre otras cosas, porque si bien está bien, también hay cosas que se le olvidan. Pero entonces, claro, uno dice, está súper bien, se puede conversar con ella, se puede almorzar con ella, qué sé yo, todo lo que tú quieras, pero hay cuestiones para las que ya no está apta, por así decirlo, y por las que además ya quedó obsoleta en torno a muchas cosas. Hacer un traspaso bancario para ella es un imposible. Mandar un correo electrónico no tiene ninguna posibilidad, y que son cosas que para nosotros son cotidianas, pero todo eso ya, bueno, todo lo está viendo mi señora en ese sentido, así que no hay ningún problema. Ya también es abogado mi señora, así que... Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo es? Porque en eso coincidimos. Yo también estoy casado con una abogada y yo he decretado que todos los juicios y todos los debates los doy por perdidos antes de iniciar, así que nunca genero ninguna controversia con Pía, porque llevo las de perder. ¿Cómo es en el caso tuyo una discusión con Javiera? Una discusión entre dos abogados no deja de ser... Hace hartos años ya decidimos tratar de no hablar de derecho en la casa, como primera medida. Y como segunda medida tenemos bastante repartidos los roles, de tal manera que habitualmente yo intervengo poco en la parte de ella sí interviene en la mía porque dice que yo soy más desordenado, que hay cosas que no las hago, o que hay cosas que... Así que normalmente me retan, y lo peor de todo es que como tiene razón, no tengo mucho que alegar. No suele suceder. A mí me encargaron del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Pía se hizo cargo del Ministerio del Interior. Y siempre el Ministerio del Interior tiene más fuerza que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que también cada vez que tomo una mala decisión me corrigen, y como es jefe de gabinete, es todo, entonces uno se acomoda, ¿no es cierto?, y acoge el planteamiento, en este caso yo, de la Pía, y seguramente tú de Javiera. Y a ti te gustan los deportes, y no cualquier deporte, porque vi por ahí que te gustaba el básquetbol, pero que también te gustaba el rugby. Sí, yo nací en Temuco. De chico en Temuco lo que se veía, lo que se hacía era el básquetbol. Estaba en un colegio donde tú miraras había una cancha de básquetbol, por lo tanto era como natural que todos jugábamos. O sea, ahí todos jugábamos, unos mejor, otros peor, pero todo el mundo jugaba, todo el mundo sabía. Era como natural, que era como el deporte del colegio. Por lo tanto, aprendí desde muy chico. Fui bastante bueno, llegué a jugar en primera división en la Católica más ganadora que existió, que fue la de principios de los 80. Tuve que dejar indudablemente por el tema de los estudios, porque te dedicabas definitivamente a jugar. O sea, hacer un deporte en primera división significaba 2 horas en la mañana de preparación física, otras 3 de trabajo entre lo que es las destrezas individuales, más lo que es la preparación técnica en equipo. Era un tema bastante complicado y bastante difícil de sobrellevar cuando eres estudiante universitario. Por lo tanto, llegado el minuto de elegir, simplemente tuve que optar por lo que tenía que hacer, digamos, que era estudiar. Y ahí el básquetbol pasó a la historia. Y el básquetbol es bastante celoso. Tú crees que no lo dejas, pero él sí te deja. Así que, mira, claro, ¿cómo así? A ver, explícanos esto de que el básquetbol es celoso. Para sí, alguien que no es muy entendido en la materia del básquetbol. Lo que pasa es que hay varias destrezas que todo el mundo dice, no, si debe ser como andar en bicicleta, y en alguna medida lo es. O sea, yo puedo entrar a una cancha en cualquier minuto, voy a lanzar, probablemente voy a encestar sin mayor problema en muchas cosas, pero hay otras cosas que no. Hay giros en que la mente va más rápida que el cuerpo. Entonces tú crees que puedes hacer algo y no lo puedes hacer. Y todo eso te va generando cosas. Así que en el intertanto me mantuve siempre, la verdad, las cosas que por un tema mental, haciendo deporte como lo hice toda la vida, y seguí jugando con lo que para mí era más recreativo, que es el tema del rugby. Sí, es más recreativo, efectivamente, hay más camaradería, hay más cosas. Hasta el día de hoy yo juego en Los Galos, que es el grupo de los veteranos del Stade, y es bastante entretenido, porque parte con la gente de 35 años, de 35 que ya no juegan en primera, y de ahí para arriba.
En algunos torneos se hace la diferencia entre mayores de 35 y mayores de 50, pero normalmente juegan mezclado con los de 35, que van muchas veces a otras velocidades y que hay que aguantar de repente un empellón, un choque, pero los aguanto bien. Estoy preparado, me mantengo, me entreno, me preocupo de estar bien físicamente y en eso no tengo mayores problemas, al contrario, además me encanta. Bueno, y acá, la mayor razón en mi caso, que estando lejos, estando en Punta Arenas, para poder ir a jugar tengo que ir a Santiago, por lo menos para jugar en veterano, tengo que ir a Santiago, entonces eso me obliga a estar físicamente bien preparado para poder integrarme en cualquier minuto. Y lo hago, ¿no? voy feliz porque me gusta. Además, el tema conmigo es fundamental. Siempre se ha dicho que el rugby es de los deportes donde hay más compañerismo, hay más juego en equipo, donde puede jugar uno que es muy veloz con alguien que no es tan rápido, alguien que es muy alto con alguien que es bajo, y que la fuerza está en eso, en el equipo. Uno cuando lo ve de público dice, yo no quisiera estar en esa cancha donde esa camaradería a veces es dura, por decirlo suavemente, con el equipo contrario, y muchas veces uno ve que usan unos gorritos para taparse las orejas, a veces uno ve algunos con la nariz un poquitito más desviada, no sé, un tabique quebrado. ¿Cómo es la intensidad del juego y el trabajo en equipo? Bueno, yo tengo la nariz quebrada 3 veces, así que tengo una S. Tengo la clavícula también quebrada y la última fractura fue hace 2 años más o menos que me quebré el peroné. Pero la intensidad del juego es bastante leal, es muy leal. La verdad las cosas es que cuando tú vas a recibir un tackle, tú sabes que viene una embestida, que te vas a golpear, siempre sabes cuándo te va a llegar, siempre sabes dónde te va a llegar y siempre sabes también cómo viene. Entonces en alguna medida uno sabe que viene fuerte. Uno sabe que viene fuerte, uno sabe dónde le va a llegar, cómo se tiene que cubrir, cómo tienes que ponerte, qué sé yo. Es bastante más preparado, a diferencia de otros deportes en que todo lo que te pueda llegar como golpe es sorpresivo y por lo tanto es más desleal. Acá es absolutamente leal. Por ejemplo, la última fractura, la fractura del peroné fue una absoluta coincidencia en que yo decidí atacar, iba con balón, me llegó un tackle abajo en el mismo minuto en que me llegó el apoyo desde atrás. El apoyo, en el fondo, es 2 amigos que dan un empujón en el momento y eso produjo una palanca. Oh. Y punto. Pero nada más, digamos, o sea, es una cosa así. Pero tú no lo cambias por lo que es la camaradería y el gusto de encontrarte con los amigos. Mira, en mi club, que es el Stad, tú puedes ir el día jueves que tú quieras, de la vida, sin pandemia, porque con la pandemia nos cerraron la mesón, digamos, la mesón del rugby, que es el quincho, donde tenemos nuestra cosa, donde hacemos nuestras juntas. Todos los jueves de la vida hay comida, todos los jueves de la vida hay un asado. Tú no necesitas avisar que vas, tú no necesitas preguntarle nada a nadie, y uno llega y siempre hay un grupo de amigos y siempre hay conversación, amistad, y si uno llega más temprano siempre hay una tocata, qué sé yo, para jugar o algo, y se pasa bien. Y el tema lo que te va agarrando, en definitiva, lo que te va agarrando es eso, es la camaradería, la amistad, el gusto de estar con los amigos, escuchar a veces 10 veces las mismas historias, pero no importa, nos reímos de las mismas tallas viejas y conversamos cuando pasó tal o cual otra cosa, pero pasa un rato agradable con los amigos, te tomas un par de cervezas, todo el mundo dice que somos curados, no es cierto, bueno, alguno habrá, pero te tomas un par de tragos, te tomas una cerveza, qué sé yo, te comes un sándwich o un asado con los amigos, conversas, lo pasas bien y es entretenido. Bueno, siempre se ha dicho que lo mejor del rugby es el tercer tiempo, donde se produce precisamente esta camaradería y que refleja... ¿Sabes lo que pasa? El tercer tiempo, que yo lo encuentro fundamental, es una instancia en donde los que fueron rivales ocasionales pasan a ser tus amigos. Y donde llega el perdón. Todo lo que pasó en una cancha, todos los golpes que te pudiste haber dado, todos los roces que pudieron haber ocurrido, en ese minuto
pasan a ser anécdotas. Por lo tanto, es donde se produce amistad. Y tú lo conversas, oye, me diste tal cosa, oye, tú me pegaste un cabezazo, qué sé yo. Sí. Pero ahí es donde se produce la camaradería. Bueno, y esa camaradería se ha podido complementar con tu profesión, porque uno se imagina siempre un abogado litigante, más serio, más compuesto, pero tú eres una persona muy jovial, una persona empática. ¿Eso viene más por familia o por esta camaradería que tú has encontrado al alero del deporte? No, yo creo que es como... Yo creo que un poco de los dos, ¿no? Porque yo soy así, digamos. O sea, es mi forma de ser. Efectivamente, o sea, yo lo pasé muy bien en familia, lo pasé muy bien con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mis primos, con los amigos. Y eso también me ayudó en el deporte. Y en el deporte además encontré un poco lo mismo. Por lo tanto, yo creo que es un poco la forma de ser que te va llevando las distintas circunstancias de la vida. Ahora, como abogado, cuando hay que ponerse serio, hay que ponerse serio. Y cuando hay que ser pesado y muy pesado. Y eso tampoco me cuesta, digamos, en ese sentido. Y si hay que ser agresivo, también me pongo agresivo y muy agresivo. En ese sentido no me produce ningún mayor problema. Pero sí distingo los planos. O sea, no siempre voy a estar, no voy a ser siempre un tipo grave, hablando de cosas extrañas que el único que las va a entender soy yo. Me gusta mucho leer. Y me gusta mucho leer sobre derecho. Por lo tanto, estoy siempre instruyéndome sobre lo que es mi área de desempeño, de tal manera que, y tengo una biblioteca muy buena por lo demás. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que yo tengo la mejor biblioteca jurídica de Magallanes en este minuto. Y ya en Santiago era muy buena. Era muy buena. Bueno, todo eso también habla de tu preparación para esta postulación a constituyente por Magallanes y Antártica Chilena. Y el 18 de octubre a todos nos movió el piso. Claramente la violencia que se gatilló a partir del 18 de octubre a muchos nos hizo replantearnos ciertas cosas y quizás de ahí, o tú nos puedes explicar, nace esta posibilidad de decir, yo tengo que hacer algo adicional a lo que ya estoy haciendo, o sea, en el tema del derecho, en el servicio público, en el deporte, pero tengo que hacer algo más por Chile. ¿Nace ahí en parte tu inquietud por el tema más público en el sentido de lo político? Yo creo que parte antes. Lo que pasa es que todo esto uno como que lo va asumiendo, lo va madurando, vas viendo cosas. Cuando uno empieza a sentir, por ejemplo, que te llamen católico, te lo dicen como un insulto. Y para mí no es un insulto, porque yo soy católico. Yo soy católico, yo voy a misa, yo me confieso, yo cumplo con lo que es la religión que yo he tenido desde que nací, en la que me bauticé, hice mi primera comunión, me casé por la iglesia. Es decir, si yo creo en Dios, si yo tengo fe, si a mí me gusta pertenecer a la iglesia a la que pertenezco, no tengo por qué aceptar que aparezca cualquier personaje a hacerlo aparecer por cuestiones que es cierto que a ninguno de nosotros nos gustaron tampoco, a descalificar a la iglesia porque sí, ni a tratar a todos los curas de curas violadores o a descalificar a la iglesia por cualquier cosa. Después, las Fuerzas Armadas, yo pertenecí a las Fuerzas Armadas durante muchos años y muy orgulloso estoy de haber vestido el uniforme de la patria en mi condición de oficial de justicia. Llegué al grado de coronel, llegué a ser el cuarto hombre del servicio y cuando me fui era porque ese año o ascendía o me iba, digamos, y no hubo ascenso. El general que estaba en servicio continuó, no hubo ascenso, tampoco era la seguridad de que ascendiera porque además había 3 antes que yo. Pero yo no me fui ni enojado ni molesto, sino que me fui muy contento por haber hecho una tremenda carrera, una carrera muy bonita, digamos, que llegué a donde tenía que llegar, a donde podía haber llegado.
Por lo tanto, yo le tengo mucho cariño, mucho respeto al ejército, y me molestaba enormemente que simplemente un ejército que ha tratado de mantenerse como le corresponde, obediente, no deliberante, sirviendo al país, estando en todas las catástrofes, en todas las emergencias, saliendo a ayudar por todos lados y estar dispuesto a ponerle el pecho a las balas cuando se necesite, y un grupillo de gente simplemente ofendiera, agrediera, te trate de asesino sin haber matado a nadie, y tratando de involucrarte en un tema político que el ejército no se ha involucrado nunca. Si sinceramos las cosas, la verdad que ni siquiera dieron el golpe del Estado del 73, lo materializaron, que es diferente. Pero el golpe de Estado, si tú recuerdas, se produjo realmente en el Congreso, creo que fue el 22 de agosto de ese año, cuando fue el Congreso Nacional el que declaró que el gobierno del presidente Allende era inconstitucional. Por lo tanto, a partir de ese minuto recién quedó abierta la puerta, y a partir de ese minuto recién intervinieron las Fuerzas Armadas. Pero bueno, el tema mío es posterior. Pero sí me molestaba mucho que la gente, que aparecieran personas agrediendo, insultando al ejército, descalificando, tratando de cada vez de quitarle prerrogativas o derechos o cosas en circunstancias que son necesarias. Que me digan que solamente trabajan para el 19 de septiembre es una tremenda mentira. O sea, yo efectivamente los he visto trabajar, tienen un tremendo rol. Las 4 funciones primarias del mando son realmente fundamentales y dan una cantidad de trabajo enorme. O sea, todo lo que es operaciones, todo lo que es la logística, todo lo que es personal, en la cantidad de personal que hay. Que además se cuestione, y esto es una paradoja, que se cuestione el tema de las pensiones. Efectivamente, nosotros tenemos en el ejército un sistema de reparto, pero porque se puede tener, porque existe una pirámide. Existe mucha gente en los grados más bajos y poca en los grados más altos. Por lo tanto, a medida que van saliendo, efectivamente los activos, entre comillas, permiten mantener al sector pasivo. Pero eso no se dio igual en el antiguo sistema de cajas, que además tenía un sistema perverso, en el cual la gente cotizaba muy poco los primeros años y cotizaba muy fuerte los últimos años, lo que hacía que las pensiones se inflaran para cuando jubilaran. Y eso terminó quebrando al sistema. En el caso nuestro no es así. En el caso nuestro está todo regulado, y yo digo todavía nuestro porque el ejército lo siento como mío y como parte de mí. Está todo regulado y no hay ninguna posibilidad que alguien se arranque con los tarros, por así decirlo. Entonces, y que cuestionaran nuestro sistema de pensiones y le llamaran pensiones de privilegio, ¿por qué? Si no son pensiones de privilegio, critican el sistema de las AFP, pretenden un sistema similar al que tienen las Fuerzas Armadas, pero dicen, no me gusta porque son de privilegio. No es cierto. ¿Cuánta gente está 24/7? ¿Cuánta gente está expuesta a que de la noche a la mañana le digan te vas a Haití, te vas a Chipre, te vas a Timor Oriental, y con todo lo que eso significa? Expuesto, por supuesto, a perder la vida. Es decir, o con mayor posibilidad de que eso pueda suceder. Eso no es en cualquier profesión. Entonces, todo eso dice, bueno, yo ya no estoy en servicio activo, pero algo tengo que hacer. Me molesta también cuando veo, por ejemplo, lo que pasó el otro día. Aparece aparece una persona atacando a un carabinero, y el carabinero se defiende, y la opinión pública, ¿qué hace? ¿Pero cómo le disparan? Bueno, ¿y qué querían? ¿Que se dejara matar a machetazo? O sea, la verdad que hay varios elementos, digamos, y varias cosas que son importantes y que tipifican, califican absolutamente la legítima defensa. Eso lo podemos conversar súper largo, pero entonces, situaciones como esa, que se empieza a atacar a las instituciones, se cuestiona a Carabineros. Yo sé que en Carabineros y en otros lados se cometieron errores. Yo sé que hubo gente que robó plata, efectivamente. ¿Para qué vamos a decir las cosas con otro nombre? Pero ¿cuántos son? Son poquitos en relación a la gran cantidad de gente que sirve abnegadamente en las instituciones al país. Entonces, no por unos pocos vamos a satanizar a todo el resto, y no se pueden defender.
Entonces, llegado el minuto, dije, no, hay que hacer algo. Después aparece gente que dice, no, dice, hay algunos que tienen mucho. Bueno, pero ¿por qué hay mucho? ¿Por qué tienen mucho? Si a lo mejor, o sea, la gente que trabaja, ¿por qué no va a tener y por qué no va a gastar lo que es de él? Si se lo ganó. De acuerdo. Y si nosotros pudiéramos hacer un símil entre el rugby, tu servicio al ejército, y lo llevamos al tema constituyente. El deporte requiere constancia, disciplina. En el ejército hay un orden, ¿no es cierto? Una verticalidad. Tú decías, son obedientes, no deliberantes. Yo al menos lo veo muy positivo, todo lo que tú has adquirido como experiencia, tanto en lo deportivo como en tu formación profesional como abogado y como de la división del área de justicia del ejército. ¿Cómo lo ves tú en lo que va a llegar a ser una actividad importante dentro de tu vida en los próximos 2 años como constituyente? Bien, sin lugar a dudas. Creo que tengo bastante experiencia, tengo los conocimientos, soy estudioso. No debería tener problemas para desempeñarme en el área constitucional. De hecho, hubo un momento en que fui el abogado que más alegó en el Tribunal Constitucional. Mira. Por ahí por el año 2006, 2007, tuve una cantidad enorme de alegatos en el Tribunal Constitucional, causas de justicia militar. Yo en esa época trabajaba en el Ministerio Público Militar, que era el ente de persecución penal institucional. Y precisamente en esos años hubo mucha causa, y muy grande además, que me tocó ser abogado en ella y me tocó alegar en el Tribunal Constitucional, pero frecuentemente. Así que el tema de la justicia constitucional también la conozco muy de cerca. No me es extraña. Por lo tanto, participar en una convención constituyente, efectivamente tengo la disciplina, tengo la metodicidad y tengo la capacidad para desempeñar el trabajo si es que soy elegido. Y tengo bastante empuje. Soy insistente, soy mañoso. No me gusta perder. Y dentro de las áreas de interés, hemos hablado del tema del deporte, se relaciona con el tema de la educación. Tú has viajado por Chile, claramente has visto el desarrollo económico que ha tenido el país. ¿Cuáles serían las áreas donde tú marcarías una diferencia en tu trabajo como constituyente? ¿Qué áreas crees tú que debieran sí o sí abordarse, en algunos casos mantenerse lo que está y en otros casos hacerle algún grado de modificación? Un área que creo que es tremendamente importante, y eso lo he visto de cerca tanto acá como en otros lados. Yo he recorrido todo Chile, lo he recorrido por el deporte, lo he recorrido por gusto y lo he recorrido trabajando. El año 1975, cuando se hizo la regionalización, se designaron 12 regiones más un área metropolitana, pero eso no pasó de ser una división político-administrativa que me da la impresión que tuvo por objeto facilitar la administración del país versus el sistema antiguo que había de 25 provincias. Entonces, probablemente era más fácil para la autoridad, para el presidente de la República, por así decirlo, para el gobierno, entenderse con 12 o 13 intendentes que con 25. Sin embargo, creo que a la regionalización le faltó algo. A lo mejor en ese entonces no estaban dadas las condiciones. Pero me da la impresión que hace falta una regionalización efectiva que en alguna medida, y no pretendo insinuar ninguna clase de federalismo, pero una regionalización efectiva que entregue una mayor autonomía a lo menos a ciertas zonas del país, como son las zonas aisladas. Me refiero al territorio de Magallanes, me refiero a Aysén y probablemente a lo que es Arica y Parinacota, donde se pueda contar con una mayor autonomía, con un manejo de recursos que puedan ser administrados o asignados directamente dentro de la región
y que permita hacer más cosas y propender a un mayor desarrollo. Dentro de lo que es Magallanes, por ejemplo, resulta difícil de entender, y probablemente también en Iquique, que tengamos un régimen franco circunscrito a un lugar cerrado. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué de aquí para acá es franco y de aquí para afuera no? O sea, la lógica me dice que debiera ser la región la que esté adscrita a un régimen franco. Yo creo que eso permitiría un mayor desarrollo, permitiría traer mayores incentivos al comercio y derechamente crear incentivos también para la industria. Crear incentivos a la industria. Magallanes tiene aproximadamente, en general, en la región, 166.000 habitantes, bastante poco, y con un territorio enorme, donde efectivamente se podría generar industria, se podrían generar incentivos para desarrollar esa región un poco más. La mayoría de la gente gana alrededor de los 400.000 pesos. Con una industria más desarrollada se podría subir el nivel de ingreso de la gente, el nivel de ingresos en general de la población de Magallanes, y podría llegar gente a trabajar y no en labores extractivas como la mayoría, porque mucha gente que hace labores extractivas, ahora se va una minera que había acá, una mina, la mina Invierno, que yo nunca entendí por qué se estableció, porque la verdad que el carbón tengo la impresión que nunca fue negocio, pero daba mucho trabajo. Pero en este minuto la mayoría de las labores son extractivas, la pesca, la salmonicultura, la ganadería. Eso es fundamentalmente lo que se ve. Y el resto es parecido a lo que hay en otros lados, parte de lo que es construcción, qué sé yo, cosas así, digamos, para el normal de la gente. Pero un régimen franco en toda la región, extendido a su vez a la industria, donde efectivamente se les permita producir con algún tipo de franquicia tributaria, yo creo que se podría generar más trabajo, podría venir más gente a la región, se podría hacer más soberanía en una zona extrema, y esto mejoraría bastante. Una cuestión que es cotidiana, por ejemplo, una cuestión que acá la gente alega, acá tienen un dicho, ¿eh? Dicen, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Si en alguna medida es verdad, porque acá una persona va a una clínica privada o al hospital regional y le dice, sí, pero sabe que va a tener que ir a un especialista en Santiago, porque acá no hay. Había un oncólogo, no sé si, y se fue, no sé si habrá llegado claro. otro. O sea, es una cuestión que uno dice, bueno, pero a lo mejor si tenemos los incentivos, si tenemos algo que sea atractivo para la gente para venir a la región, vamos a poder contar con esa gente. Vamos a poder contar con especialistas. Que hoy día los especialistas médicos no están en todas las materias. Efectivamente, el tema de la descentralización va a ser fundamental en lo que aborde esta nueva constitución, esta nueva redacción de la constitución, así como otros temas que mencionábamos, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema del derecho a la vida. Ahora, si yo te dijera, mira, estamos en un canal a nivel nacional, claramente no lo estamos, un canal de YouTube, tiene sus limitaciones, pero igual hemos marcado una línea editorial. Yo te digo, tienes 30 segundos hasta un minuto para decirle a los habitantes de Magallanes que voten por ti. A mí ya me convenciste. Si yo estuviera en Magallanes, votaría por Marcelo Torch. Eso no cabe ninguna duda. Pero imaginémonos a alguien que vive en Timauquel y que no te ha visto. O alguien que vive en Torres, en Torres del Paine, en Natales. ¿Qué le dirías para decirle, vote por mí? Les diría, soy Marcelo Torche, soy abogado, tengo los conocimientos, la experiencia y la capacidad para representarlo adecuadamente en la Convención Constituyente. Estoy por una regionalización efectiva, estoy por una descentralización, estoy por colaborar en el desarrollo de esta región. Apóyame porque yo te apoyo a ti. Muy bien, salió ahí, pero como que hubieses tenido una larga trayectoria en política, pero lo mejor es que
esa trayectoria en política no se ha dado y que eres parte de aquellos ciudadanos que están alzando la voz, que vienen a renovar legítimamente a los actores políticos conocidos o reconocidos. Marcelo, te quiero dar las gracias por tu tiempo, tu buena disposición. Estoy seguro de que dando a conocer los planteamientos que nos has mostrado aquí en esta breve entrevista, la gente no solamente se va a encantar, sino que también va a votar, y no me cabe la menor duda de que serás un gran constituyente. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este programa de conversación y también de conocimiento. Gracias a ti, José Antonio. Bueno, cuando quieras estamos a disposición. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo también.